Bienvenidos a Relatos Extraños. Recuerdo que un día yo andaba por la calle vendiendo mis postres. Iba acompañada de mis dos amigos, de Richie y de Carlos, hasta que llegamos a una casa. La verdad, esa casa estaba en muy mal estado, pero necesitábamos el dinero, así que nos organizamos. Carlos iba a tocar la puerta, Richie iba a hablar y yo le iba a ofrecer y a vender las galletas. Hasta ese momento todo iba muy bien, hasta que una señora de unos 50 años, yo calculo, nos abrió la puerta. Tenía un vestido parecido al de un funeral y la señora actuaba muy extraño, se movía raro, hablaba muy lento. Finalmente le vendimos 2 galletas de chocolate y nos fuimos de ahí, la verdad, lo más rápido que pudimos. Al día siguiente volvimos a ir a vender, ya que pues nos dimos cuenta que habíamos tenido mucho éxito. Lo que nos preocupó un poco es que Richie no se encontraba con nosotros, pero bueno, nosotros continuamos con la venta, así que seguimos adelante, hasta que llegamos nuevamente a la casa de esa señora. Cuando tocamos la puerta, nadie nos abrió. Se sentía como si estuviera totalmente sola esa casa. Estuvimos esperando unos minutos, pero nadie nos abrió. Se nos hizo tan raro, así que decidimos irnos, pero en ese momento escuchamos un sonido. Era como un susurro. Parecía como si hablaran en otro idioma, no le entendíamos nada. La verdad, no sabíamos qué hacer y nos empezó a dar miedo. Y por ese rumbo hay guardias de seguridad. Así es que nos acercamos a unos que andaban por ahí y les dijimos lo que estaba pasando en esa casa, pero no nos creyeron. Dijeron que en esa casa no vivía nadie y que llevaba mucho tiempo abandonada. Llevo ya 6 meses siendo repartidor de pizza y nunca me había pasado nada como lo que les voy a platicar. Resulta que estaba yo en el segundo turno, porque en la mañana estudio, y habían hecho un pedido, pero mi otro compañero andaba repartiendo, así es que me dijeron que yo tenía que ir. Normalmente nos turnábamos un pedido y un pedido. Este pedido le tocaba a mi compañero, pero había tardado mucho en regresar, así es que me dijeron que yo lo fuera a entregar. Iba llegando a una zona como de multifamiliares y me tocó el edificio B. Me acuerdo que toqué el interfón varias veces porque nadie me respondía. Estuve esperando unos 5 minutos, cuando de pronto vi que una persona iba saliendo y aproveché para entrar. Fui subiendo las escaleras hasta llegar a ese piso y comencé a tocar la puerta. Nadie me abría. La verdad, hay cosas que sí me molestan de ser repartidor porque hay ocasiones en que nos han hecho pedidos y resulta ser una broma. Pero en fin, tengo que trabajar aunque haya cosas que me molestan. Ningún trabajo va a ser perfecto. Así es que seguí esperando unos minutos más cuando un vecino del departamento de enfrente salió y me dijo que se me ofrecía. Yo le dije que venía a entregar esa pizza, pero que la verdad nadie me contestaba, si no sabía él si las personas habían salido, y se me quedó viendo. Me dijo que en ese departamento no vivía nadie. Hacía más de un año se había incendiado y una persona en la tercera edad había fallecido ahí adentro. Miren, créanme, sentí cómo se me erizaba la piel de miedo.
Ya no le dije nada y bajé corriendo las escaleras. Seguí trabajando ahí, pero sí me da miedo volver a vivir una situación así, porque incluso hubo días que no podía dormir después de ese suceso, nada más de pensar en esa experiencia tan horrible que tuve. En ese tiempo yo era un niño y recuerdo que ayudábamos al padre en la iglesia junto con otros niños. Ese día habíamos tenido un día muy largo de trabajo y al terminar estábamos un poco aburridos. Así es que Dylan, que era uno de mis compañeros, puso la idea de jugar a las escondidas en las criptas. Si no sabes qué son las criptas, pues son las tumbas en donde descansan los difuntos. Cabe recalcar que en ese momento yo tenía aproximadamente 10 años. No creía ni en el ocultismo ni en la brujería. Así es que estuvimos jugando por 1 hora hasta que me tocó esconderme. Y me escondí en la segunda fila de las criptas. Después de eso comencé a sentir frío. Sentía escalofríos. Traté de no darle importancia, ya que ahí pues normalmente era un lugar frío. Y escuchaba cómo cada uno de mis compañeros iba siendo encontrado, hasta que solo quedaba yo. Pero en ese momento escuché pasos como de tacones. Yo pensé que podía ser el buscador porque nosotros usábamos zapatos que se escuchaban muy parecido. Así es que me quedé callado. Intenté no hacer ningún tipo de ruido. Pero en ese momento frente a mí pasó una señora joven, vestida toda de negro con un sombrero grande y traía tacones. Yo pensé que a lo mejor era una persona que venía a ver a algún familiar. Así es que unas horas después me di cuenta de algo espeluznante. La iglesia ya había cerrado, así es que no pudo ser ninguna persona. Hasta el día de hoy ya no he vuelto a bajar a las criptas, con terror de volver a ver a esa señora. Yo antes era repartidora. Recuerdo que había ido a mi trabajo y me habían mandado a repartir unas cuantas pizzas. Yo pensé que en realidad nunca jamás me pasaría nada. Ese día era un día como cualquier otro. El sol estaba hermoso y el día era bastante tranquilo. Y pues para mí era el día perfecto. Bueno, cuando fui a dejar las pizzas a un lugar que sinceramente no recuerdo cómo se llamaba, ya casi estaba por llegar a ese lugar, cuando me paré cerca de un semáforo. Estaba en rojo y un señor se puso al lado mío. Me dijo con una voz fuerte y ronca que no fuera para ese lugar, que no era para nada normal y que una mujer como yo no tenía nada que estar haciendo ahí. La verdad yo pensé que ese hombre estaba loco o borracho, pero sí me dio un poco de mala espina. Así que bueno, pues y de igual manera me fui. Yo ocupaba el dinero, así que me fui, siempre rezando para que nunca me pasara nada. Recuerdo que cuando llegué había un portón enorme, donde de plano yo no podría pasar a menos que tuviera llave. Y, para mi suerte, había un guardia por ahí, así que él me pudo abrir. Yo no sabía exactamente dónde quedaba esa casa, pero tenía el número y llamé. Así es que me contestó una señora y su voz se escuchaba como una señora ya mayor. Ella me fue diciendo por dónde me tenía que ir, me iba guiando y yo le iba haciendo caso. Cuando de pronto de la nada se cortó la llamada. La verdad yo me molesté y dije,
caray, qué mala señal tengo. Pero bueno, finalmente pude llegar a esa casa. Recuerdo que me acerqué, toqué la puerta, pero nadie me abría. Y decidí comenzar a gritar el nombre de la persona. En ese momento, un hombre iba pasando por ahí. Él iba paseando a su perro y se me quedó viendo fijamente como con una expresión de ¿por qué está ella ahí hablando? Él me dijo que qué hacía ahí y yo le dije que iba a entregar una pizza. Me dijo que la señora que vivía ahí había muerto ya hacía 2 años. Me puse tan nerviosa. Le agradecí al Señor y me fui de ahí lo más rápido que pude. De verdad, yo nunca pensé que me fuera a pasar algo tan aterrador. Estuve trabajando de mesero en un restaurante de mariscos y solamente duré 1 mes. Miren, éramos 2 meseros y recuerdo que ese día mi compañero no había podido ir. Él ya me había advertido que pasaban cosas extrañas ahí. Pero la verdad yo soy bastante escéptico. Así es que ese día me tocó doble trabajo. Andaba en friega atendiendo a los clientes. Y el restaurante cierra a las 2 de la mañana. Ya estábamos recogiendo mis compañeros de la cocina y yo todo lo del restaurante. Estaba doblando los manteles, levantando las sillas, barriendo. Y hay un pasillo al fondo donde hay un baño que está abandonado. Prácticamente está sin uso. Y recuerdo que comencé a escuchar ruidos. Yo pensé que a lo mejor era algún cliente que se había quedado ahí. Así es que comencé a acercarme, pero era un pasillo tan largo y sin luz que no podía distinguir bien al fondo qué estaba pasando. Solo escuchaba los sonidos. Y mis compañeros de la cocina pues estaban al otro extremo. Así es que me imagino que ellos no escuchaban nada. Comencé a acercarme y en eso pude ver, estoy 100% seguro, que vi la figura de un chico muy joven, como si se metiera rápidamente al baño. Me extrañó mucho porque yo tenía 3 días trabajando ahí y me habían dicho que ese baño estaba sin funcionar. Así es que me acerqué, puse la lámpara de mi celular y me di cuenta que ese baño tenía candado. Rápidamente me regresé y me fui a la cocina. Y yo creo que me vieron con una cara de expresión y me vieron pálido porque me dijeron inmediatamente, ¿qué te pasa? Les dije lo que acababa de ver y me dijeron, ¿tú también ya escuchaste eso? Ahí murió un chico hace 2 años de una sobredosis y el dueño del restaurante decidió clausurar ese baño. Te recomendamos que no hagas caso de ruidos si vuelves a escucharlos. La verdad ya no me quedé más esperando a escuchar más ruidos, simplemente renuncié. Y hasta el día de hoy no he vuelto a tener otra experiencia así, pero la tengo muy grabada en mi mente y no creo que nunca la vaya a olvidar. Ese día habíamos ido a visitar a unos familiares que viven en un rancho. No queríamos dormir dentro porque ahí hay una historia de que se aparece una mujer y que asustan. Entonces todos mis primos tuvimos que dormir en el techo por el miedo que teníamos. A mí me tocó dormir junto a la puerta del cuarto en el que dicen que pasaba lo paranormal. Mis familiares empezaron a contar historias de terror. Yo me tapé los oídos, no quería escuchar nada, si de por sí estaban diciendo que pasaba eso ahí, y todavía se les ocurre contar historias así. Recuerdo que tenía mi pie recargado en la puerta,
y empecé a sentir una vibración y escuché unos leves toquidos. Me dio tanto miedo. Eran ya casi las 3 de la mañana y no podía dormir. Me di cuenta que ya todos se habían quedado dormidos. Volví a acomodarme y quedé viendo hacia la ventana. Y en eso vi una figura que iba pasando muy despacio. Era el contorno de una persona, estoy segura que era eso. A la mañana siguiente les conté a todos lo que había visto. Y mis primos me dijeron, a ti también ya te tocó ver la verdad. Y desde ese día no he regresado a ese rancho, ni creo volver a regresar ahí.